God is good. All the time. Vamos a orar un momentito y entramos de lleno en la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente te damos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque enormemente grande es tu misericordia, porque en un momento dado, Señor, a ti te plació poner tus ojos sobre gente pecadora, gente depravada, gente que estaba muerta en sus pecados, gente que disfrutaba del pecado, gente que no tenía ningún interés genuino en ti, Señor, gente que iba en dirección a la perdición eterna, al infierno. Te agradecemos, Señor, que en este día, a través de estas alabanzas que te hemos ofrecido, Señor, a través del cántico, recordamos, Señor, cuando tú decidiste entrar en la historia, en la plenitud del tiempo, Señor, y celebración, pastores que fueron iluminados por ti, Señor, y pudieron reconocer el que había nacido en aquel pesebre, Señor. Tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu también nos permites entender nuevamente, Señor, que fue simplemente por tu gracia que en el día de hoy podemos decirte, papá, con certeza, con seguridad, y que somos tus hijos, Señor. Una gracia totalmente inmerecida, como la palabra lo dice, que tú vertiste sobre nosotros en el momento de nuestro nacimiento espiritual, y que continúas vertiendo día tras día, día tras día, Señor. Es inagotable, Señor. Nos gozamos en esta hora, Padre, porque gracias a ti sabemos que ya no estamos muertos espiritualmente. Sabemos que tenemos vida espiritual. Gracias a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, sabemos que tú nos compraste con precio, la sangre de Jesucristo, y que no somos nuestros, tenemos un dueño que eres tú, Señor. Y nos gozamos también porque sabemos que no hay absolutamente nada que podamos hacer, que pueda suceder, que pueda acontecer, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que en esta hora nuestras mentes claman por agradecimiento, por gratitud, Padre amado, de forma tal que nuestras mentes estén protegidas, Señor, los ataques del enemigo, los antojos de nuestra carne, Señor. Así que aquí estoy otra vez volviéndote a suplicar que tengas misericordia de mí, que me concedas nuevamente energía física, claridad mental, poder espiritual para poder servirte en el día de hoy, y que tu palabra, Señor, pues pueda caer en terreno fértil, en corazones fértiles, mentes abiertas que están hastiadas del pecado, que lo que anhelan es tu voluntad en la vida de ellos, Señor. Y tu palabra dice que cuando te busquemos de todo corazón, dirigidos por ti, Señor, te vamos a encontrar. Si hay alguien que no te conoce aquí hoy, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, oramos por su salvación en el día de hoy, Padre Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Llévanos, Señor, a la cruz de Cristo, que podamos entender la cruz de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y que podamos, Señor, salir de aquí convencidos que la alternativa a nuestra dificultad, a nuestra lucha, a nuestra agonía, está ya en nosotros y somos salvos en la presencia del Espíritu Santo. Así que gracias nuevamente, Padre Celestial, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Ya lo leímos, pero precisamos volver a leerlo nuevamente. Aquí vemos las expresiones de un hombre llamado Pablo, previamente conocido como Saulo de Tarso, hombre que fue tocado por el poder de Dios, hombre que
luego de haber perseguido la iglesia del Señor Jesucristo, de haber consentido con el asesinato de docenas de cristianos, tiene finalmente un encuentro genuino, verdadero, con el Dios a quien había estado persiguiendo toda su vida, mientras pensaba que le estaba sirviendo, lo que hacía era persiguiéndolo. Tiene ese encuentro con ese Dios, tiene un nacimiento espiritual. Luego de ese nacimiento espiritual, las primeras palabras que salen de su boca es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y de ahí en adelante comienza esa jornada que conocemos nosotros del apóstol Pablo, que decía: todo lo que para mí era de valor anteriormente, hoy lo considero como basura, como pérdida. No me interesa, no tiene valor de ninguna clase, ante el valor eterno de poder conocer a Cristo y estar en Cristo, y deseo conocerlo a Él, y deseo identificarme con Él en su muerte, en sus sufrimientos. Ese es el hombre que escribe esta porción bíblica que estamos estudiando. Un hombre que está en el ocaso de su vida, un hombre que ha sido utilizado por Dios grandemente, hombre que Dios utiliza para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, hombre que Dios le capacita con toda clase de dones espirituales, un siervo de Dios. De eso estamos hablando. Esa es la persona que escribe esto. Es un hombre que tiene un odio acérrimo por el pecado, detesta el pecado, odia el pecado, no soporta el pecado. Un hombre que más que ninguna otra cosa lo que anhela es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, vivir como Dios quiere que se viva. Pero un hombre que tiene un dilema que se describe aquí, dilema que debe estar presente en la vida de todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Dilema que no existe en el corazón, en la mente de una persona inconversa. Dilema que existe en la mente, en el alma, en el corazón de todo verdadero seguidor de Jesucristo. Y como hemos dicho ya varias veces, que en la medida que va creciendo, que en la medida que va más madurando, más clara, más evidente es la realidad de la presencia del pecado que tanto odia en su vida. Esta es la tercera parte de la enseñanza que hemos titulado Sucio, extremadamente difícil de sacar. Así que leamos la porción bíblica nuevamente, capítulo 7, versículos del 14 al 25, con lo que yo acabo de decir en mente. Ese es quien está hablando, ese tipo de persona. No es un individuo que está por la calle, no es un individuo que está metido en una iglesia, pero vive como le da la gana, no es un individuo que es un hipócrita. No, estamos hablando de alguien que genuinamente es un verdadero creyente, un hombre lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, un hombre que caminaba con Dios. Ese es el que está diciendo las cosas que leemos en este momento, y sería bueno que todos prestásemos atención, porque esa es la lucha, ese es el dilema que todos nosotros tenemos, y sería bueno que pudiésemos entender de dónde sale y cómo podemos lidiar con él, porque sí podemos tener victoria, sí, el sucio, aunque es difícil de sacar, sí se puede sacar. Right? Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 14. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien no está en mí. Porque el querer el bien está en mí, perdóneme, pero no el hacerlo. Versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es ese que ha nacido de nuevo, es la nueva criatura en Cristo Jesús. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ante toda esa lucha, ese dilema, esa agonía, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 contesta: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Como ya he dicho varias veces, esta es la tercera parte de esta enseñanza. Comenzamos estableciendo, miren sus notas por favor, en caso de que no haya estado, para que escriba algunos de las notas que hemos ya enfatizado. Una de las primeras cosas que establecimos es que el convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. Convertirme en creyente, haber nacido de nuevo, no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. Si eso fuera así, pues entonces de la regeneración iríamos inmediatamente a la glorificación. Pero no funciona de esa forma. De la regeneración, del nacimiento espiritual, pasamos a un proceso que dura todo el tiempo que estamos en este lado de la eternidad, que se llama santificación. Y eventualmente, pues, llegaremos al estado máximo de la salvación, que es la glorificación. Así que, si no lo he escrito, escríbalo. El convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. En la enseñanza, en la aplicación de la misma, hemos identificado tres cosas esenciales para poder batallar contra la suciedad del pecado, que es extremadamente difícil de remover. Si miran su bosqueo, se dará cuenta de qué estoy hablando. Una de las cosas que es esencial para nosotros poder batallar victoriosamente con la suciedad del pecado, ese pecado que es extremadamente difícil de remover de nuestra vida, lo primero es reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. Reconocer que si yo he nacido de nuevo, pues yo voy a luchar con el pecado. En otras palabras, que mi lucha con el pecado no debe ser algo que me sorprenda, no debe ser algo que me desanime, no debe ser algo que me lleve a concluir pues que yo no soy de Dios, porque si yo fuera de Dios, pues yo no tendría la lucha que tengo con el pecado. No es de esa forma. Vemos entonces unas razones por las cuales podemos asumir que Pablo, la persona que está hablando, lo está haciendo como un cristiano que ha tenido un nacimiento espiritual. Y valga siempre la aclaración, la tristeza de tener que hacer esa clarificación de un cristiano que ha tenido un nacimiento espiritual. Hay que hacer la aclaración porque en el día de hoy miles y miles de personas se autodenominan como cristianos que no han tenido un nacimiento espiritual. Al mismo tiempo podemos decir que si una persona no ha tenido un nacimiento espiritual, pues no es cristiano. Un cristiano genuino sí ha tenido un nacimiento espiritual. Entonces, las razones que vimos, que no vamos a entrar de lleno en ellas, simplemente las vamos a mencionar, que nos permiten concluir que Pablo era una persona que sí había tenido un nacimiento espiritual y que era un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. La primera es que Pablo hace referencia a su relación con Dios y a su relación con el pecado. En los pasajes bíblicos que leemos, pues claramente que leímos, vimos eso precisamente. Segundo, que Pablo habló como un cristiano puede hacerlo. Habló solo como un cristiano puede hacerlo. Las cosas que Pablo dice, la expresión que él vierte acerca de que se deleita en la ley y mi Señor Jesucristo, son expresiones que solamente una persona que ha nacido de nuevo pues puede decir. Tercero, Pablo desea hacer la voluntad de Dios. Obviamente, una persona inconversa no tiene ningún deseo de hacer la voluntad de Dios.
Y por último, número 4, ahí, o mejor dicho, la parte número 4, ¿verdad? Al principio de su bosquejo, en la segunda parte, nuestra experiencia personal como cristianos se asemeja a la de Pablo. Si hemos nacido de nuevo, pues nos identificamos con Pablo, con lo que sucede con el apóstol Pablo. Antes de concluir esa parte de nuestra enseñanza, hicimos una aplicación práctica. Si no la ha escrito, por favor, escríbala en este momento. Y es que mientras más crezca en la fe, mientras más yo madure espiritualmente, más sensitivo seré a los intentos del pecado para conquistarme. Las personas que son espiritualmente maduros, pues no bajan la guardia. Y cada día que pasa, mientras más maduros son, mientras más crecen en la fe, en el conocimiento de la fe me refiero a lo que está escrito aquí, la revelación escrita de Dios para con nosotros, mientras más crecen en el conocimiento de Dios, de la fe, más claro están ellos, son más sensitivos, están pendientes, ojo al pillo, pendientes en todo momento a los intentos del pecado por conquistarme. Así que lo primero que vimos, si nosotros nos proponemos, ¿verdad?, batallar contra la suciedad del pecado, ese sucio difícil, cuando decimos esa frase, nos referimos al pecado, a algún pecado en particular en la vida nuestra que se ha convertido en una plaga, en una peste, en una infección. Es un pecado que rechaza desaparecer. Cuando hablamos de sucio, difícil, de eso es que estamos hablando. Y pues, si nosotros pretendemos batallar con esa suciedad desde una posición de victoria, ¿verdad? Ese pecado, esa suciedad que es extremadamente difícil de remover, necesitamos reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. Y mientras más crecemos en la fe, más sensitivos vamos a ser nuevamente a esa realidad del pecado, a ese intento del pecado que está buscando todas las formas habidas y por haber para entrar en mi vida y conquistarme. Right? La segunda cosa que es esencial hacer es que necesitamos entender nuestra condición espiritual. Estoy leyendo del bosquejo suyo. Lo que necesitamos hacer es entender nuestra condición espiritual. Pablo lo hace ahí en los versículos 14, 18 y 21 que estudiamos detenidamente en la exposición que hicimos de la porción bíblica y separamos, ¿verdad?, pues esta parte en tres partes. Primeramente, la situación en que Pablo se encontraba y la expresamos de esta forma. El nuevo Pablo está encerrado en la vieja carne. El nuevo Pablo está encerrado en la vieja carne. La vez pasada hicimos lectura de una ilustración para poder clarificar este asunto y el pastor Marcel se me acercó y me dijo, esa es una muy buena ilustración y entendí mucho mejor el concepto luego de haber escuchado esa ilustración. Para los que no estaban la vez pasada, esta es la ilustración. Imagínese que usted se ha mudado a una casa que acaba de comprar y los dueños previos de esa casa no eran personas muy limpias que digamos. Usted compró la casa y cuando llega a la casa está toda asquerosa, está llena de mugre, está llena de suciedad. Usted se muda a la casa y usted decide lo siguiente, le voy a dar a esta casa un nuevo interior. Y usted comienza a limpiar, usted empieza a raspar, usted comienza a pintar, usted comienza a traer enseres nuevos, a botar aquello, a botar esto otro, usted le pone un piso nuevo. Y luego que usted hace todas las cosas, el resultado que usted tiene es el siguiente. Es la misma casa con un interior nuevo. La misma casa con un interior nuevo. La aplicación para nosotros es en que el momento de nuestra salvación, alabado sea el nombre de Jesucristo, en gran medida lo que Dios hace es venir, mudarse a vivir dentro de nosotros. Porque en el momento de nuestro nacimiento nacemos espiritualmente y el Espíritu Santo de Dios viene a residir permanentemente en nosotros, hace morada en nosotros.
Y al venir a morar permanentemente dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que Dios encuentra en nuestro ser interior era mugre, era sucio, era tizne, era inmundicia y era porquería. Amén. Porque eso era lo que había. Dijimos entonces que en gran medida lo que Dios hizo en ese momento fue redimir, comprar, adquirir, cambiar, transformar nuestro ser interior, creando un nuevo interior dentro de nosotros. Creando un nuevo interior dentro de nosotros. Esto es, dentro del viejo envase, dentro de la vieja humanidad, dentro del viejo recipiente. Y que ese nuevo interior, ese nuevo ser, ese nuevo yo, esa nueva criatura, vive encerrada en ese viejo envase. ¿Alguien entendió? En gran medida es precisamente lo que sucede. Así que la situación de Pablo era que Pablo estaba encerrado en la vida de la carne. Dijimos entonces ahí, brevemente, por favor, que nuestro error con relación a ese particular es que a menudo pretendemos utilizar métodos humanos en nuestro deseo de corregir la carne. Y no podemos entrar de lleno para clarificar eso nuevamente, pero vale la pena pues considerar que fue lo que dijimos, pues porque nuestra tendencia, la tendencia del ser humano, acuérdese que dentro de nosotros viven simpatizantes del enemigo. ¿Amén? Que esos vestigios, lo que conocemos como la carne, ¿verdad? Que están ahí, que no responden de buena gana inmediatamente a la instrucción de Dios, a la voluntad de Dios, pero en cuanto viene algo del mundo, algo que viene del enemigo, ahí rapidito, está abierto, está dispuesto a poder pues a envolverse en eso. Y lo que consideramos es el hecho, y lo volvemos a decir, creo que lo diremos nuevamente, es que tenemos que entender que la carne, ese envase nuevamente viejo, ese recipiente, esa humanidad, no se puede reparar, no se puede mejorar. Ese interior tiene una enfermedad terminal, es para ser destruido. Y muchos de los errores que cometemos es que cuando se presentan dificultades en nosotros que se originan con lo que estamos hablando, pues nosotros utilizamos métodos humanos para tratar de mejorar, de reparar algo que no es reparable, que no es mejorable de ninguna forma. Es algo que está destinado a ser destruido y es importante para nosotros reconocer eso, porque si no, mire todo el mundo para acá, por favor, look at me, please. Porque si no lo hacemos, si no reconocemos eso, vamos a permanecer el resto de nuestra vida en un ciclo, en el mismo ciclo, tratando de hacer esto, aquello, otro, y cuando hay una crisis, pues entonces empiezo nuevamente a utilizar métodos humanos, y pues se mejoran por un momento, pero están ahí. Right? No es lo que Dios quiere que hagamos, no es el plan de Dios. Por el nombre de Cristo. Lo segundo que Pablo hace es que nos identifica su lucha. Pablo dice, yo no quiero hacer algunas cosas que estoy haciendo. ¿Alguien dice amén a eso? Right? Okay. Y tenemos una aplicación urgente aquí en la parte de abajo de su bosquejo que dice, una de las claves para poder obtener la victoria espiritual en mi vida es el reconocer que yo soy abundantemente irremediable. El yo soy es la naturaleza vieja mía, el envase, ¿verdad? La humanidad esta vieja es absolutamente irremediable, irreparable, incurable y estoy desahuciado. Ese es un excelente punto de partida. Right? Y la tercera cosa que Pablo pues nos presenta
es la fuente de mi mal y es el pecado. Versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Versículo 20, y si hago yo lo que no quiero, ya no lo hago yo, esa es la nueva creación, sino el pecado que está en mí. Así que la situación de Pablo es que el nuevo Pablo está encerrado en la vieja carne. Pablo, la lucha que tiene, la agonía que tiene, que debe ser la lucha que todos nosotros debemos tener, es que ya no quiere hacer algunas cosas que continúa haciendo, y la causa de eso es lo que se conoce como pecado. Dijimos que el pecado es como un cáncer que no está en remisión, es un cáncer que está bien activado y que mientras crece comienza a atacar todas las partes del cuerpo humano, y que espiritualmente, pues ese cáncer que es el pecado en nosotros también comienza a atacar todas las partes de mi vida, todos los aspectos de mi vida, todos los renglones de mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículos 17 y 20, en ellos Pablo hace una distinción que es sumamente significativa. Versículo 17, Pablo dice, ya no soy yo quien hace aquello, queriendo decir que no es su yo interno, otra vez, el que ha nacido de nuevo, que fue transformado por Cristo, el que está haciendo eso. Versículo 20, Pablo dice, ya no lo hago yo, esa nueva creación, sino el pecado que está en mí. Escriba esto en sus notas si no lo ha escrito todavía. El pecado es una cosa poderosa. El pecado es una cosa poderosa, poderosa, poderosa. Es una ley, es un principio, es una regla, es una cosa que está presente y que gobierna cada aspecto de la carne, del envase, de la humanidad esta vieja que todavía está dando que hacer en la vida de nosotros. ¿Okay? Así que lo que vemos aquí a Pablo es articulando la agonía, la angustia que como creyente, todos y cada uno de nosotros que reclamamos ser de Cristo, tenemos cuando nos damos cuenta, cuando nos percatamos, porque estamos pendientes de que la carne esta pecadora rehúsa, se niega a responder a los requisitos de la ley. Y es ahí nuestra frustración. Cuando sabemos, porque sabemos que los requisitos de la ley es lo que dice Dios, la voluntad de Dios, sabemos que es bueno. Pero la frustración, la agonía, la angustia nuestra surge al darnos cuenta de que esta carne pecadora rehúsa responder positivamente a los requisitos de Dios y terminamos bien frustrados. Y esto es lo que pasa con nosotros. Las cosas que deberíamos odiar son las que nos encontramos haciendo. Y las cosas que queremos hacer son las que fallamos en realizar. Now, vale la pena señalar también que vemos en esta porción que Pablo se deleita en la ley de Dios. Y la razón por la cual, escuche que es importante, bien importante, cuando hablamos de la ley de Dios estamos hablando de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, declarada, revelada para nosotros en su santa palabra. Pablo se deleita, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué se deleita? Pues porque la ley de Dios misma nos muestra cómo podemos vivir en una forma que agrade a Dios. Por eso se deleita. Anoche leía el libro de Proverbios, creo que es del capítulo 7 en adelante, hay una subdivisión que dice los Proverbios de Salomón, y traté de leer un capítulo completo y tuve que virar para atrás y tuve que limitarme a leer 2 o 3 versículos. Porque la sabiduría que estaba encerrada en cuanto a qué hacer y qué no hacer, el resultado de hacer la voluntad de Dios, el resultado de no hacer la voluntad de Dios, era inmensa. Yo decidí, pues me voy a quedar en 2 o 3 versículos y me los voy a saborear. Le voy a sacar, los voy a masticar y los voy a aplicar a mi vida y le voy a sacar el jugo. Eso consiste en deleitarse. Pablo se deleitaba en la ley de Dios porque la ley nos muestra cómo vivir para agradar a Dios. Es ahí la razón por la cual cada uno de nosotros debemos asegurarnos
que hagamos una inversión constante de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Y si tenemos algún familiar que reclama ser cristiano, que conoció a Cristo en el país nuestro de origen o en una ciudad o donde sea, usted debe instruirlo a que vaya a una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. No si es grande, no si tiene muchos ministerios, no si hay señales y prodigios y cae chispas de oro, whatever. Ahora bien, aun cuando la ley es buena, mire para acá todo el mundo y abra sus oídos, por favor. Aun cuando la ley es buena, repita conmigo, la ley es buena. Otra vez, la ley es buena. ¿Se acabó? Adiós. Ay, Padre. Gloria a Dios. Dios. Si no estaba muy convencido o convencida, yo espero que ahora lo esté. Ay. Ay. La ley es buena, pero la otra parte del asunto es que aunque la ley es buena, la ley no nos hace buenos. Lo único que puede hacernos buenos delante de Dios es el Evangelio y la persona del Señor Jesucristo. No es automáticamente. Es cuando nos arrepentimos. Es cuando ponemos nuestra fe en su obra redentora en la cruz del Calvario. Si no entiendo obra redentora en la cruz del Calvario, hable con Dios. No entiendo. Ayúdame a entender. Ilumíname. Pablo, al igual que nosotros, descubrió que mientras su carne rehusaba obedecer y agradar a Dios, esa misma carne estaba lista para responder a los deseos que eran estimulados por el pecado. Está claro en mi mente. No quiere obedecer a Dios, pero just ready, esperando el menor estímulo para hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios que me conduce al pecado. Escriba esto también, por favor. Antes de nuestra conversión, vivíamos opuestos a Dios. Luego de poner nuestra fe en Cristo para salvación, una guerra poderosa contra el pecado se desató. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andar en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Subrayé lo próximo, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? ¿El deseo del espíritu o el deseo de la carne? El deseo de la carne, right? Pero esa frase que se oponen entre sí es importante entender, porque esa frase no es una frase que va a salir de labios de una persona inconversa. Solamente los que han nacido de nuevo son los que tienen ese problema. Para Pablo el asunto es insoportable, por eso es que en el versículo 24, mejor dicho, nos encontramos con esa frase tan cargada de dolor y de angustia y de desespero y de vergüenza. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, esa frase, miserable de mí, subraye eso por favor, ahí en su nota. I beg you please, circula eso por favor. Miserable de mí. Now, esa frase, miserable de mí, escucha, no es un lamento casual. No es,
I'm so sorry about this. Qué fallo. No es, como un comercial en Puerto Rico, no sé de qué era, pero decía, otra vez fría. ¿No? Eso es un lamento casual. Miserable de mí no es un lamento casual. Miserable de mí no es que al final del día Pablo dice, wow, this was a bad day. It was a bad day. It was bad. Miserable de mí no es que Pablo se está sintiendo down. Me siento miserable. I feel like the day is cloudy. Right? Cuando Pablo dice miserable de mí, Pablo está diciendo, yo soy irremediable. Yo soy irreparable. Yo soy incurable. Yo estoy desahuciado. Importante entender eso. La respuesta, la solución la tenemos en el versículo 25, pero la respuesta no va a ser como debe ser efectiva, no va a provocar el efecto que quiere y debe producir, a menos que el versículo 24 sea una realidad en la vida mía. Nadie con honestidad y con toda la probabilidad de beneficiarse del poder de Cristo Jesús va a poder hacerlo, a menos que pueda decir con toda honestidad, miserable de mí. Esta batalla que tengo con mi carne, I hate it. Odio el pecado, odio hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Lo que yo amo, lo que yo decidí hacer todo momento es obedecer la voluntad de Dios. Y cada vez que desobedezco la voluntad de Dios, I hate it. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahora, hay una aplicación más importante para mí. Mire todo el mundo para acá, por favor. Mire, un segundito nada más. Después escriba lo que tenga que escribir, pero míreme en este momento, ¿ok? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El punto que yo quiero recalcar en este momento es que cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta expresión no suena como alguien que está deseando encontrarse un libro, a webpage de autoayuda. No suena como alguien que está buscando, what I need es un grupo de apoyo, que gente que me apoye a mí. Tampoco suena como una persona que cree que necesita el poder de un pensamiento positivo. La frase miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Suena como una persona que no puede ayudarse a sí mismo. Y ahí está la clave, ahí es donde es la clave. Porque esta es la metodología de Dios, no es la metodología de Edwin Torres que juraba que podía ser y que con sus títulos académicos de psicología y de guidance and counseling y los seminarios, los talleres y toda esa cuestión podía resolver un montón de cosas. La realidad es que cada uno de nosotros estamos bien contaminados por el pecado. Y dadas las circunstancias correctas, el pecado dirá presente en la vida nuestra todos los días. El problema con eso es que muchos que nos llamamos a nosotros mismos cristianos tratamos de resolver esos problemas, tratamos de cambiar nuestras vidas por nuestra propia fuerza. Y muchas veces al hacerlo no nos damos cuenta que estamos tratando de corregir, mejorar la dichosa carne, que es irreparable, que es inmejorable.
Claro está. Escúcheme bien, porque asegurando que estamos claros. En algún momento, todos, y eso me incluye a mí, right, todos, yo incluido, o sea, yo el primero, todos necesitamos ayuda. En algún momento, todos necesitamos consejería. En algún momento, todos necesitamos orientación. En algún momento, todos necesitamos algún grupo de apoyo. Amén. Ahora, lo que no necesitamos es tratar de reentrenar la carne, porque eso no puede hacerse. La palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es una vida de lucha continua. No hay un día donde no estemos luchando. Hay momentos en que tenemos victoria, hay momentos que tenemos derrotas. Amén, aleluya, gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Si puede escribir, escriba esto, por favor. La vida cristiana es el resultado de desconfiar de uno mismo. La vida cristiana victoriosa, vamos a añadirle victoriosa. La vida cristiana victoriosa es el resultado de desconfiar de uno mismo y de depender constantemente de la provisión de Dios. Desconfío en todo momento de mí mismo y dependo constantemente de la provisión de Dios. Ahí puede tener una vida cristiana victoriosa. ¿Qué es precisamente el último punto en el poco tiempo que nos queda? ¿Okay? Así que el cristiano espiritual lucha con el pecado. En algunos casos esa lucha se mantendrá por mucho tiempo en nuestra vida y quizás durante toda nuestra vida. Por lo tanto, precisamos entender nuestra condición espiritual. Las buenas noticias es que la palabra nos dice claramente, la palabra nos dice claramente cómo podemos ser efectivos en nuestra lucha con ese pecado que es difícil de remover. El tercer punto en sus notas es la necesidad que tenemos, esencial, para poder conseguir hacer eso. Tenemos que darnos cuenta, percatarnos, si usted quiere, de que la respuesta, la salida, la respuesta está en el Espíritu de Dios. Ahí no está en mí, está en el Espíritu de Dios. Versículo 24, Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Versículo 25, gracias doy a Dios. Right? Y ese gracias doy a Dios es un indicador de que buenas noticias se aproximan. Versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo lo que dice, yo estoy seguro de que alguien me va a librar y el que me va a librar a mí es mi Señor Jesucristo. Escuche, bien importante, por favor, entender, right? Entender y recordar, tener presente que Pablo cuando dice, yo sé quién me va a rescatar, yo sé quién me va a librar, mi Señor Jesucristo, Pablo no está hablando, escucha, de remover totalmente el pecado con el cual está luchando en este lado de la eternidad, aquí en el planeta Tierra. No está hablando de eso. Pablo está hablando, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo. Está hablando de la futura erradicación total, absoluta, total, erradicación total de nuestro pecado. Y eso va a suceder cuando nuestro Señor desmantele totalmente nuestra carne actual. Cuando esta carne actual ya no exista. Y cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado. Así que eso va a suceder
en total plenitud, erradicación total en el momento de nuestra glorificación. En otras palabras, que la lucha esta que nosotros tenemos con esta propensidad a pecar no va a ser resuelta totalmente. Escriba lo que es importante, vale la pena recordarlo, no va a ser resuelta totalmente en este lado de la eternidad. Así que la pregunta que todo el mundo, me imagino que se está haciendo o debería hacerse, ok, fantástico, gracias por decírmelo, pero mientras tanto, ¿qué hago? Versículo 25, la última parte del versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Adentro de mí hay dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. Si soy creyente. Puesto de otra forma, yo tengo dos leyes dentro de mí que me alan en dirección opuesta. Dos principios, dos tendencias, si usted quiere. La ley del pecado me dice, échate para acá para que hagas esto. La ley de Dios me dice, no señor, échese para el lado de acá y haga lo contrario. Si usted no tiene ese dilema, pues es probable que usted no haya tenido un nacimiento espiritual. Si usted tiene un nacimiento espiritual, usted tiene ese dilema. Ese es el dilema de Pablo y es nuestro dilema. Se puede resumir de esta forma. Ya que tengo esta ley en este lado que no puedo remover, la ley del pecado, ¿de dónde sacaré el poder que necesito para hacer lo que Dios desea que yo haga? Good question. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, y el 9 también, dice: así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque ya han sido, gracias a la redención de Cristo, total y absolutamente justificados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque no quieren caminar conforme a la carne. They hate it. No quieren ser controlados por la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 9 del capítulo 8. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Importantísimo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Présteme atención porque lo que voy a decir quizás no es muy fácil de entender. Y yo no creo, me siento capacitado para poder explicarlo con más claridad. Señor, ayúdame en este momento. Conforme a lo que dice aquí en Romanos 8, 1 y 2 y el versículo 9, si el rescate que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el rescate que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es la base o es el fundamento para nuestra justificación. Somos justificados, no hay condenación para nosotros, eso es en base, eso es basado, eso es fundamentado en el rescate que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Al Él inocente ocupar nuestro lugar, coger nuestro pecado, apropiarse de nuestro pecado, pagar por nuestro pecado. Sí, que ese rescate es la base para mi justificación. Escuché ahora que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo con eso? That's the way it is. Es la salvación por gracia que hablábamos ahorita, ¿sabes? Dios imputándonos a nosotros la total obediencia de Cristo a la ley de Dios, absolutamente. Pagando nuestro pecado
El pecado tiene que ser pagado. Alguien tiene que pagar por el pecado. O pago yo, o paga Cristo. O pagas tú, o paga Cristo. Escuche todo el mundo, particularmente si usted no sabe si es o no es de Cristo. Si voy o no voy al cielo. Si soy o no soy salvo. Si eso es de esa forma, que es de esa forma, entonces la aplicación de ese rescate, lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, la aplicación de ese rescate a mi diario vivir, en el ministerio del Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu Santo, se convertirá en nuestra santificación. Te dije que no era muy difícil o muy fácil de explicar. No. Escriba esto en sus notas, por favor. Nadie, quizás ahora lo puedo explicar un poquito más claro. Nadie, y nadie es nadie. Nadie puede beneficiarse de la cruz de Cristo a menos que haya recibido el Espíritu Santo. Puesto de otra forma, nadie puede beneficiarse de la nueva vida en Cristo Jesús a menos que haya recibido el Espíritu Santo. Nadie puede beneficiarse de la cruz de Cristo, el ser una nueva criatura, la vida abundante, a menos que haya recibido el Espíritu Santo. Y continúa diciendo la cita. Y nadie puede recibir el Espíritu Santo a menos que haya sido justificado. Nadie puede recibir el Espíritu Santo a menos que haya sido justificado por el trabajo del Señor Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios. Si no le causa decir gloria a Dios, lléveselo para su casa y léalo varias veces. Hasta que diga amén, gloria a Dios, te alabo, Señor. ¿Cuál es el énfasis detrás de esto? El énfasis es que Dios ha provisto una respuesta a nuestra lucha con la carne y con el pecado que la carne provoca. Otra vez, las buenas noticias es que Dios ha provisto una respuesta para la lucha tuya. ¿Quién tiene lucha con la carne y el pecado que provoca? Right? Pues déjame decirte, buenas noticias son que Dios ha provisto una respuesta para la lucha tuya y mía con la carne y el pecado que la carne provoca. No hay absolutamente nada nuevo debajo del sol, familia. Es muy probable que usted haya escuchado estas cosas muchas veces. Y como no sucede en nuestra jornada con Cristo, en determinados momentos, things click, cling. Ahora entiendo. Porque Dios ha estado renovando nuestro entendimiento, mayormente a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, pero también acuérdese que si somos de Dios, ¿verdad? Hemos sido injertados en la ¿qué? En la viña, right? Y el viñador es bien bueno, ¿sabes? Pruning, right? ¿Sabes? Si damos frutos en algún momento, pues He's going to prune us more and more para que demos más frutos. Y in that pruning, en ese proceso de podar, pues los ojos de nuestro entendimiento se van abriendo. ¿Se abren automáticamente? No, se abren automáticamente cuando nosotros filtramos lo que está pasando, the pruning, la prueba, la dificultad, la adversidad, a través de lo que dice la palabra y nos sometemos a lo que dice la palabra. Bendice, amén, aleluya, gloria a Dios. Okay. En Juan capítulo 16, versículo 7, nuestro Señor está a punto de desaparecer físicamente. Usted lo sabe. Sus discípulos están paniqueados, llenos de pánico, de pavor.
Y Cristo le promete que Él le va a enviar ayuda. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, pues si yo me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Si no me voy, el Consolador, con letra mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, que viene, el agente del nuevo nacimiento, la regeneración, el que viene a vivir en la casa vieja, ¿te acuerdas? Que estaba todo sucia, ¿right? Ahora vino a renovar el interior. Ese es el Consolador. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Le suplico que escuche porque es importante y esencial para poder remover el sucio difícil de nuestra vida. Nuestro poder, escucha, para poder vivir la vida cristiana victoriosa se materializa, se hace el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Dios fue el que dijo, se hagan las estrellas y se hicieron las estrellas. Y se haga el mar y se hizo el mar. Que hágase la naturaleza. Y háganse los animales, y háganse los océanos. Y todo se hizo. Todopoderoso. Y en caso que tenga duda, por eso fue Dios el Padre, dice, no, hagamos. Génesis 1, hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos. Nuestro poder para vivir la vida cristiana victoriosa se materializa, escucha, mientras caminamos en esta vida guiados, conducidos paso a paso por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nada nuevo. Yo creía que me decía algo que yo no sabía. El asunto es que eso es lo que dice la Biblia. El asunto es que yo no tengo que ir a ningún seminario, ni tengo que exponerme a la enseñanza de ningún apóstol o ninguna profeta o lo que sea, porque eso es lo que la Escritura dice. Romanos 8:5, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne son los que no han nacido de nuevo. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que piensan en las cosas del Espíritu no satisfacen los deseos de la carne, porque cuando pecan, cuando la carne se mete y los hace tropezar, they hate it. Can't stand it. No, Pablo no está diciendo que el cristiano no experimenta los deseos de la carne. Présteme atención, porque la mayor parte del enfoque de nosotros como cristianos está en eso. La lucha, en enfocarme, ¿verdad? Tú sabes, no, en el hecho de que los deseos de mi carne, y luchar con los deseos de mi carne, ¿sabes? Y pues, él no está diciendo que el cristiano verdadero no lucha con los deseos de la carne. Es posible vivir el resto de mi vida sintiendo deseos de pecar, pero lo que dice el pasaje es que la ley del Espíritu de vida dentro de nosotros nos protege para que no hagamos lo que tenemos deseo de hacer. You got that? Ahí está la ayuda, el Consolador, y va a vivir dentro de ti. Ese que vive dentro de mí me protege para que yo no haga lo que tengo deseos de hacer. Escuche todo el mundo que es importante. Es posible tener deseos de ser inmoral, pero no tengo que hacerlo si estoy en Cristo. Es posible tener deseos de maldecir y usar un lenguaje profano, pero en Cristo, si estoy en Cristo, no tenemos que hacerlo. Es posible ser tentado a mentir o a robar, pero no tenemos que actuar de esa forma si el Espíritu Santo está en nosotros. En Gálatas 5, 16 y 17, Pablo provee información adicional al asunto este que estamos viendo aquí.
Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu contra la carne. Y estas dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿En qué consiste el andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que andar en el Espíritu quiere decir? Quiere decir que somos personalmente guiados por el Espíritu Santo. Quiere decir que diariamente seguimos las sugerencias del Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo, dice la Escritura, vino a residir permanentemente dentro de cada uno del que había creído en Cristo y nos ayuda por medio de los distintos roles que la Escritura describe para nosotros, que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente. Uno de esos roles que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente es que nos da guía. Es como un compás moral, como un compás espiritual. Versículo 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, no debemos imaginarnos al Espíritu Santo como un controlador de tráfico aéreo, indicándonos cuándo debemos aterrizar o cuándo no debemos aterrizar. En 2011 yo tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Texas. Estuve una semana allí haciendo las cosas que anteriormente me gustaba tanto hacer, que ya no me gustan tanto, de estar haciendo investigaciones históricas en periódicos, y mientras más viejo mejor, esas cosas que ustedes ya saben que en el día de hoy no tienen ninguna atracción para mí. Pero en aquel entonces sí la tenía. Estuve en esa universidad, llegué allí, tenía que ir de la biblioteca a un almacén, repository. Hablé por teléfono con un señor que se llamaba Ben Rodríguez. Él comenzó a darme instrucciones verbalmente en cuanto a lo que tenía que hacer cuando llegara allí, que me iban a traer esto, me iban a traer aquello, y las tenía que poner sobre unos estanes, y tenía que utilizar unas luces, y tenía que hacer unos guantes, tenía que hacer un sinnúmero de cosas. Él se dio cuenta que yo iba a tener dificultad siguiendo sus instrucciones. Y me dijo, simplemente aparécete allí mañana porque yo voy a estar allí y yo te voy a ayudar. And he did that. Por los 5 días que estuve allí. Y lo hizo de buena gana. Y me dio la oportunidad de conocer quién Ben Rodríguez en realidad era. Ahora bien, yo he aprendido que caminar en el Espíritu es vivir dependiendo momento a momento de las indicaciones y sugerencias del Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu, estar lleno del Espíritu. Para poder vivir de esa forma, yo necesito decir como Pablo, miserable de mí. Yo necesito vivir dependiendo momento a momento de las indicaciones y sugerencias del Espíritu Santo. Un pasaje que quería hacer una exposición, pero no tengo el tiempo para hacerlo, definitivamente que no. Permítame entonces concluir, aunque sea ahí en las notas suyas, en el insert, que hay una cosa que se llama aplicación, right? Okay. Caminar en el Espíritu es vivir dependiendo momento a momento de las indicaciones y sugerencias del Espíritu Santo. Escriba esto, por favor. La vida cristiana solo es posible porque el pecado ha sido perdonado. Escriba eso porque es importante. Esta es la aplicación para usted. Eso es verdad, que usted va a ir para tu casa y cuando estés solo con el Señor, esas son las cosas que vas a leer, esas son las cosas que vas a meditar, y los pasajes bíblicos que están ahí son los que te van a reforzar y que van a renovar tu entendimiento y que te va a capacitar para poder lidiar victoriosamente con el sucio difícil de remover. La vida cristiana solo es posible porque el pecado ha sido perdonado. ¿Tu pecado ha sido perdonado? Sí, pues el mío sí ha sido perdonado. ¿La culpa ha sido removida? ¿Tu culpa ha sido removida? Sí, mi culpa ha sido removida. Y el Espíritu Santo ha sido provisto. Tengo vida,
tengo dueño y soy querido. Filipenses 1:6, persuadido de esto, de que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, la vida cristiana, buena obra, la perfeccionar, la vida cristiana hasta el día de Jesucristo. Filipenses 12 y 13, el 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo eso tiene que ver con lo que usted acaba de escribir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Escucha, que el mismo Dios de paz, ¿os qué? No. Más fuerte, ¿os qué? Pero completo, ¿os santifique por qué? Por completo, all right. Otra vez, todo el mundo, por favor, ayúdame, coopéreme, porque si no, me quedo aquí hasta las 4 de la tarde. All right, ok. Así que ayúdeme, por favor. All right, ok. Termine la frase conmigo. Que el mismo Dios de paz os, ¿qué? Por completo. Os santifique por completo. ¿Quién es el que me va a santificar por completo? Soy yo. Si yo necesito consejería, yo necesito ir a donde el pastor Edwin que me ayude, o el pastor whatever, lo que sea, o un grupo de apoyo, lo que sea. Pero el que me va a santificar es el Espíritu Santo y lo va a hacer por completo. Totalmente. Good news. Buena noticia. Qué sucio, difícil de remover. Será sucio, difícil de remover, pero en Cristo es posible. Que el mismo Espíritu de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mente, corazón, voluntad, manos, ojos, oídos. ¡Gloria a Dios! Oídos. Sea guardado irreprochable, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Fiel es el que os llama. Aquí ninguno de nosotros nos metimos en el redil por la cuenta de nosotros. Nosotros no abrimos ningún portón. Nosotros no brincamos la verja. Nosotros andábamos errantes por el mundo y el buen pastor de su propia gana y beneplácito se acercó y nos agarró de la mano y nos dijo: vente, que tú eres mío, tú me perteneces, y nos entró en el redil. Fiel es el que nos llama, el que también que lo hará. Alabado sea el nombre del Señor. La vida cristiana, por favor, déjeme terminar los 4 puntos. La vida cristiana no puede ser vivida en el poder de la carne. Entienda. Acuérdese, la casa. Cristo vino a vivir, Dios vino a vivir en la casa, estaba todo sucia, llena de mugre, y Él empezó a limpiarla, la está limpiando, pero ese nuevo interior, ese nuevo ser interior continúa viviendo en esa vieja humanidad que se llama la carne. La vida cristiana no puede ser vivida en el poder de la carne, solo puede hacerse por medio de la fortaleza del Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, que tienen el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Y yo someto a su consideración que eso a mí lo que me dice es: you gotta be ready. Tienes que estar preparado, tienes que estar listo, tienes que prestar atención, tienes que cuidar tu mente. No puedes esperar que llegue el momento de la crisis, del problema, de la situación para prepararte. No. Tengo que preparar mi mente, tengo que prestar atención. Sí, yo puedo escoger qué yo voy a pensar. Todos tenemos esa capacidad. O pienso en lo malo o pienso en lo bueno. Lo que ninguno de nosotros podemos hacer, escuche por favor, es poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que escoger. Tercero, evite montarte y caminar por la verja que divide el caminar en el espíritu y el caminar en la carne.
Eso se ilustra en la persona que dice, yo pienso en las cosas del Espíritu, pero también le doy espacio y pienso en las cosas que son de la carne. El que hace eso vive ahí, caminando en la verja que divide una cosa y la otra. Y tenemos que evitar montarnos ahí. Primero subirnos. Tenemos que evitar caminar, pero para poder caminar en la verja esa hay que subirse ahí arriba. Entonces tenemos que evitar eso como dé el lugar. Esas dos cosas son totalmente incompatibles. Son polos opuestos. Caminamos guiados por el Espíritu o guiados por la carne. Tristemente, muchos cristianos insisten en vivir la vida cristiana en un punto medio. Eso es desastroso para ellos y eso es desastroso para su familia. Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y qué pasó? Y el pueblo no respondió nada. Dijeron: no, nosotros es punto medio. Un día con Baal y otro día con Jehová. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará uno y amará a otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, a la riqueza. Y yo añado, no podéis servir al Espíritu Santo y a la carne. Santiago 4 y 5, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. You choose. Pero bíblicamente no puedo ser amigo del mundo y puedo ser amigo de Dios. Porque si me convierto en amigo del mundo, me convierto en enemigo de Dios. O pensáis, escucha, mira qué lindo, o pensáis que la Escritura dice en vano. Mira lo que dice, el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que te ha dado vida, el Espíritu que te dio el nuevo nacimiento, el Espíritu que Él ha hecho, que Él ha hecho, el Espíritu que Él, Dios, ha hecho habitar. ¿Se da cuenta? Aquí es soberanía de Dios en todo momento. Es Dios el que ha hecho vivir ese Espíritu dentro de mí. ¿Qué dice? En nosotros nos anhela celosamente, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. He don't like that. Por eso es que dice, no contristéis el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu Santo. No porque sea fuego, sino no lo contristen, no lo entristezcan. Y peor de todo, al final de los días, esto es lo que espera. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que con urgencia necesitamos decidir en cuál lado de la verja es que vamos a vivir. Y lo último, clame diariamente con intensidad por la administración constante del Espíritu Santo en su vida. Right? La administración constante en su vida es lo que va a provocar la santificación, y la santificación es el medio que Dios utiliza para remover ese sucio que es difícil de sacar de la vida de nosotros. Y someto a su consideración, por experiencia propia, porque el corazón es más engañoso que cualquier cosa, y mi corazón bastante engañoso que es, y muchas veces que se me ha disfrazado, y yo pensaba que era el Espíritu Santo. No era ningún Espíritu Santo, era mi corazón, que esa carne que es lista y se camuflajea y utiliza el lenguaje religioso y todo ese sinnúmero de cosas. Ahí dice amén. Le puedo decir que para la santificación no hay atajos. There's no shortcuts. Así que lo que tengo que hacer es clamar diariamente, intensamente, por una administración constante del Espíritu Santo en mi vida. No hay otra alternativa. Por eso es que Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que se llenos del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿podré ser yo lleno del Espíritu Santo? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que clamen,
Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? Se tardará en responderles. Salmos 34:6. Gloria a Dios. Este pobre clamó: miserable de mí. Y lo oyó Jehová y lo libró de algunas de sus angustias, de todas sus angustias. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, es probable que la lucha de algunos de ustedes no sea con la carne, como Pablo. Es probable que la lucha de algunos de ustedes todavía sea con Dios. Y en otras palabras, es probable que usted nunca haya tenido un nacimiento espiritual. Dudas, preguntas sobre ese asunto que es el más importante, hay que darle prioridad. Cada uno de nosotros, si alguno de nosotros tiene dudas, ¿mi lucha con quién es? ¿Será con la carne o estaré luchando yo con Dios? ¿Right? Esas preguntas son esenciales. Es esencial contestarlas. Totalmente esencial contestarlas. Como pastores, Pastor Marcel, Pastor Willy, un servidor, nosotros estamos en la mejor disposición de explicar, compartir con usted qué es lo que la Escritura enseña sobre ese particular. No vamos a presentarle a usted un evangelio incompleto. Sería una responsabilidad de nuestra parte y la sangre de usted estaría en las manos nuestras. Y el Señor nos proteja de eso. Pero si no hay certeza, si no hay seguridad, si hay incógnitas en su vida, entienda que aquí por lo menos tiene 3 personas. Yo sé que hay más personas, pero por lo menos tiene 3 personas que están en la mejor disposición de sentarse con usted y presentar lo que la Escritura dice, y orar con usted, escuchar, lo que sea, ¿no? Porque más importante en la vida del ser humano es el asunto de la salvación. Right? Okay? God is good. All the time.